luchas doctrinales más fuertes que se han dado en los últimos siglos, se encuentra el lugar de las obras en la salvación. Siempre hemos escuchado ese debate. Por un lado aparecen los que hablan de las obras como el camino, la forma de alcanzar salvación. Y casi todas las religiones en el mundo, no solo el catolicismo romano tiene ese predicamento, esa manera de enfocar la redención, sino que en todas las religiones del mundo está ese componente, ese elemento de obrar para obtener. Y ellos ven la vida eterna algo así como que se recibirá al final de la vida terrenal como premio por todas las cosas buenas que se han hecho, o la condenación por todas las cosas malas que se han hecho. El asunto es que el cristianismo bíblico siempre ha coincidido en que la salvación no es por obras, sino por gracia, y que esa gracia es tomada, nos adherimos a esa gracia mediante la fe, lo cual también es un don que Dios ha dado. Pero debemos considerar entonces que la salvación, al no poderse obtener por las obras, es algo lógico en la Biblia, o es algo evidente que presenta la Biblia en razón de que comprar la eterna y perfecta salvación de Dios a través de las obras imperfectas y temporales de los hombres es algo ilógico. Sí, no tendría ningún sentido, sobre todo porque eso sería algo así como comprar una mansión con un saco de basura. Y en ninguna manera podría ser esto posible. Pero no podemos olvidar que las obras tienen un lugar dentro del plan de Dios. No para obtener salvación, sino que hay un perfecto plan de Dios que claramente nos muestra la necesidad de las buenas obras para el creyente. De hecho, en la epístola de Santiago aparecen dos aseveraciones muy fuertes. En la primera de ellas, Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Nos dice claramente, la fe sin obras es muerta. Y también dice, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Ese es un texto que han usado muchas veces para tratar de decir que la manera correcta de justificación es fe más obras, pero está equivocado. Las obras simplemente es una manifestación en la vida de los creyentes de la obra de Cristo en el corazón, ¿verdad? Por lo tanto, nos encontramos frente a una situación en donde claramente las obras son el resultado de la fe. En la carta a los Efesios también se hace mención de las obras, diciendo que las obras que harán o haremos los creyentes han sido preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Y de inmediato surgen en nuestra mente algunas preguntas como consecuencia de todas estas declaraciones que acabo de hacer. Tal vez la más fuerte de ellas es, ¿qué clase de obras ha ordenado el Señor? ¿Qué clase de obras? Y la segunda es semejante. ¿Cómo podemos conocer las obras que debemos hacer según el Señor? La respuesta inmediata es a la pregunta de que si podemos conocer las obras, si podemos conocer lo que Dios quiere que hagamos, es sí podemos conocer lo que Dios quiere que hagamos, la voluntad de Dios. El problema está cuando tratamos de, a través de la ley, conocer esa voluntad. Y hay un problema serio frente a la ley, porque la ley está presentada en forma negativa y restrictiva y para nada propositiva. La ley simplemente dice no hagas, no hagas, no hagas. ¿Significa eso entonces que el no hacer es sinónimo de que estás haciendo bien? No, no necesariamente, porque en el Nuevo Testamento encontramos que se puede pecar también por omisión. Caer en ese pensamiento farisaico también es un problema muy serio. Entonces, digamos que el Antiguo Testamento nos desafía fuertemente
a considerar que es imposible conocer las obras que Dios quiere que hagamos, pero sí hay algunos tips en unos puntos particulares del Antiguo Testamento en donde podemos conocer cuáles son las obras de Dios que debemos hacer y entender que no necesariamente son explícitas, sino que muchos textos están implícitos y que en últimas lo que la palabra de Dios nos enseña es a entender la voluntad de Dios, muchas veces sin que medie un pasaje o un texto bíblico, sino que aprendamos de forma madura a hacer el bien, a diferenciar entre el bien y el mal y hacer lo que es agradable a Dios para su gloria. Pero quiero citar un texto que seguramente va a ser de mucho provecho para nosotros, continuando con la exposición del libro de Josué, se encuentra en Josué capítulo 3, versículos 6 al 8. Cuando lo encuentre, se puede poner sobre sus pies. Dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Pueden sentarse. En los versículos que acabamos de leer encontramos, en primer lugar, que las acciones realizadas bajo este contexto por el pueblo de Dios no eran algo así como un desorden espontáneo en donde al pueblo tal vez se le ocurrió: vamos a hacer esto para agradar a Dios, sino que recibieron instrucciones de su liderazgo muy, pero muy precisas. Eso lo encontramos en el versículo 6. Mientras que en el versículo 7 y en segundo lugar, podemos observar que aunque realizar acciones de fe para la gloria de Dios es nuestra obligación, el beneficio de las mismas es evidente. Es decir, hay beneficios temporales para las acciones de fe o para las obras que hace el creyente. No estamos hablando del beneficio eterno, porque ese ha sido dado por Dios de manera gratuita y maravillosa, pero hay un beneficio temporal. Y lo tercero que tenemos que considerar, que aparece en el versículo 8, es que estas obras por lo general son usadas por Dios en su providencia de manera concurrente. Les recuerdo que concurrir es cuando Dios utiliza medios naturales para hacer su voluntad. Esos tres aspectos, sencillos aspectos, vamos a considerarlos en nuestro sermón dominical de hoy. Y vamos a iniciar hablando de las acciones de fe son el resultado obediente a la voluntad eterna de Dios. Aquí he llamado a las obras acciones de fe para evitar el pensamiento de tal vez alguno que nos vea o que no se escuche, de que pueda creer que a través de las obras puede ganar el cielo. Entonces, por esa razón, estoy hablando de acciones de fe, hombres redimidos, hombres salvados. Y voy a recordar lo que dice el primer versículo que leímos, el versículo 6, pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Miren, veamos este cuadro. Hemos estado hablando en los sermones anteriores de la necesidad de una disciplina militar para el tipo de situación que Israel iba a enfrentar. ¿Qué iba a empezar Israel? Una guerra. Estoy hablando correctamente. Israel iba a empezar una guerra. ¿Enviado por quién? Por el Dios Todopoderoso a que iniciaran una guerra.
¿Cómo así, pastor? Y luego los creyentes empezamos guerras a veces. Nuestro Señor Jesucristo empezó los conflictos siempre, siempre. Entonces a veces nuestra sociedad intolerantemente pacifista trata por todos los medios de vendernos una ideología totalmente contraria. ¿Sí? Israel iba a empezar una guerra ordenado por el mismo Señor y necesitaban una enorme disciplina en todo esto para tomar la tierra que les había dado, para mantener el orden como ejército, pero también es necesario recordar que lo que estaba en juego aquí era la gloria de Dios, la voluntad de Dios. El Señor iba a acabar con los falsos dioses e iba a acabar con la falsa fe y las falsas religiones. Por tanto, las órdenes que debía dar inicialmente era para el grupo de sacerdotes. Y es por eso que Josué habla a los sacerdotes. Y esto es bien interesante esta parte, porque encontramos en primer lugar una mezcla donde no hay separación de poderes, sino que todos los poderes Dios se los ha reservado para sí y los administra a través de un hombre, Josué. Josué, digamos que concentra en sí los poderes. Josué es considerado, como todos lo sabemos, uno de los profetas anteriores por los judíos, o de los primeros profetas. Es decir, la institución sacerdotal, aunque fue formada posterior a los profetas, seguía de alguna manera sujeta a los profetas, porque la institución podía corromperse, pero los profetas, a diferencia de esas instituciones, no se corrompían. ¿Y por qué no se corrompían? Porque eran enviados directamente por Dios. Dios los escogía, Dios los delegaba, Dios los enviaba con un mensaje, Dios los llenaba de valor y de fe. De tal manera que no había ningún inconveniente para el profeta, porque el profeta simplemente hablaba en nombre de Dios, evitando la corrupción de las instituciones. Entonces, en este sentido encontramos que Josué no solo era un militar valiente, un general, sino era un hombre que hablaba en el nombre del Señor. Ya en Josué encontramos momentos tipológicos del mismo Cristo. El nombre Josué significa Jehová salva. El mismo nombre que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él tiene este nombre. Entonces, lo que encontramos aquí era que en ese momento histórico, la concentración de poderes en la teocracia de Israel era deseable. Era deseable en ese momento. Pero lo que posteriormente ocurriría con el pueblo de Israel, ustedes recuerdan, el pueblo de Israel rechazó a Samuel como su juez y dijo, levántanos un rey como las demás naciones. Es decir, Israel estaba pidiendo un rey mundano. Eso era, un rey que nos saque a la guerra como las demás naciones y que nos traiga de vuelta. Eso es lo que estaba pidiendo Israel. Y en ese momento se produce una ruptura entre la institución civil que gobernaba y la institución religiosa, por llamarlo de esa manera. Pero, y seguramente aquí los amigos que apoyan la teonomía o el reconstruccionismo, es decir, tratar de solucionar a través de la ley los problemas actuales del mundo, no estarán de acuerdo conmigo, pero creo que la Biblia es clara cuando entendemos que Dios no solucionó el problema de Israel cuando escogieron a Saúl, un rey impío, levantando otro juez que aglomerara o aglutinara o concentrara todos los poderes, sino que levantó otro rey, que sería David, que no aglutinaba todos los poderes, sino que era un representante civil para la gloria de Dios, manteniéndose la institución sacerdotal y manteniéndose los profetas. Entonces, la separación de poderes la vemos posteriormente en la Biblia, pero en ese momento histórico se requería que Josué hablase a los sacerdotes, les diera órdenes y que estos lo hicieran. Se me vino un ejemplo a la mente de cuán grande era la separación de poderes posterior. ¿Algunos recuerdan la historia del rey Usías? Usías fue un hombre
piadoso. La Biblia dice que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, y creo que administró el pueblo de Israel durante 52 años, pero un día a Usías se le ocurrió ofrecer sacrificios, y los sacerdotes se le levantaron, dice que eran como 80 sacerdotes, y le dijeron: mira Usías, no puedes ofrecer porque esa no es tu labor. Y se llenó de soberbia Usías, y dice que de inmediato le brotó la lepra y murió leproso, apartado en una casa. Separación de poderes claramente marcada. Pero en este contexto los sacerdotes obedecen el mandato, porque esa separación no se había dado. Obedecen el mandato de Dios dado a través de Josué, y dice el texto en el versículo 6 que ellos le dicen que tomen el arca y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca y fueron delante del pueblo. Ese no es un detalle menor, es un detalle que muestra obediencia, pero también muestra algo: acción valerosa. Iban delante del pueblo, no llevaban, lo que llevaban era el arca del Señor. Iban a pasar, estaban de este lado del Jordán, apenas van a cruzar y llevan cargado el arca. Los sacerdotes, ¿por qué no los levitas, que eran los otros que cargaban el arca? Alguno puede decir, no, en el texto los sacerdotes, como también eran levitas, ellos, es claro que los que estaban cargando el arca eran los levitas. No, un momento. Ahí dice que eran sacerdotes descendientes de Aarón. Pero ¿por qué ese acto? ¿Por qué no cargaron el arca los levitas? Pues creo que es un acto de obediencia, de fe y de humildad, y por esa razón Josué les da la orden. Miren, ustedes que son los representantes religiosos, tomen el arca y marchen delante. Y seguramente el pueblo lo vio y vieron la acción valerosa de estos hombres. Ahora bien, todo lo que hicieron estos hombres, ¿qué fue? El resultado de una fe profunda. Ellos realmente tenían confianza en Dios, en lo que Dios había hecho en sus vidas, en cómo Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto, y que Dios los estaba llevando hacia el lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. Estos hombres estaban confiando, tenían una fe que trascendía el tiempo, un verdadero don de Dios, una fe que confiaba en Dios en el pasado, lo que Dios hizo. Dios nos libró, pero una fe que confiaba en la fe actual. Dios nos está librando. Los propósitos de Dios son buenos, pero una fe también que se proyecta hacia el futuro. Dios nos llevará, nos guiará más allá de la muerte. Y esto es hermoso porque nosotros hoy en día, creo que nuestra fe tiene ese triple aspecto, y yo me refiero únicamente a lo temporal, ¿verdad? Por eso la fe tiene que ser un don sobrenatural de Dios, porque la fe no, el creyente aún tiene la tendencia a desanimarse continuamente ante las situaciones de la vida. No importa cuáles sean estas, muchas veces somos golpeados por las situaciones adversas que vienen sobre nosotros, enfermedades, pérdidas, tristezas, traiciones, tantas cosas, y parece que nos desanimamos. Pero la verdadera fe, la que confía en el Señor, encuentra propósitos en Él. Dice, confío plenamente en el Dios que me ha redimido, en el Dios que me está guardando por su providencia, y confío por la fe que un día Él me recibirá. No hay nada en mí, absolutamente nada que mostrarle a Dios, nada que darle a Dios, pero Él me recibirá por la fe en Jesucristo. Pero pasemos a nuestro segundo apartado del sermón dominical de hoy, y es que las acciones de fe tienen una recompensa temporal que no podemos ignorar. Y voy a leer en lo que dice la Biblia la palabra. Versículo 7 dice, el Señor dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés.
Esta parte de comenzaré a engrandecerte delante del pueblo es una promesa particular recibida por Josué. Quiero hacer claridad en eso. Es una promesa particular recibida por Josué y lo digo para evitar que lo extrapolemos, que lo saquemos del contexto en que se encuentra y que lo hagamos una aplicación equivocada de este pasaje, porque estos pasajes son utilizados frecuentemente para prometer fama y reconocimiento mundano. Creo que es uno de los grandes problemas. Dios te levantará, Dios te va a engrandecer, porque aquí lo dice en su palabra. Hay un momento. Aquí hay una situación de guerra, hay una situación particular de un conflicto, y Dios iba a levantar, a promover el liderazgo de Josué de la misma manera que lo había hecho con Moisés. Entonces, recordemos, promesa particular para Josué. ¿Y por qué lo sabemos? Por todo el contexto, porque dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora, ¿de qué maneras, o de qué está hablando aquí? De cómo estuve con Moisés, estaré contigo. Es una de las partes más interesantes de la Escritura y que debemos tener cuidado de cómo la leemos. En primer lugar, recordemos lo que dice Números 12, del 6 al 8. Permítanme y lo leo para ustedes. Dice, y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y ciertamente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Se acuerdan ese pasaje? Aarón y María, hermanos de Moisés, se enojan contra Moisés porque él había tomado a una mujer cusita. Y en la conversación de ellos dice, bueno, que nosotros también somos siervos y Dios también nos ha usado a nosotros, ¿qué pasa? Y Dios se enoja contra ellos y dice, no, un momento. Ustedes están equivocados grandemente. Ustedes no saben de lo que están hablando. Moisés es mi siervo. No hay un hombre como él. Con él hablo cara a cara. Con todos los demás a través de sueños y de visiones. Pero mi siervo Moisés es totalmente diferente. Dios había derramado una mayor gracia en Moisés. Entonces, ¿a qué se refiere esto? De que así es como Moisés, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pues es evidente que el respaldo de Dios vino sobre Josué de una manera muy parecida a la de Moisés, ¿recuerdan? Moisés abrió el Mar Rojo, Josué abriría el Jordán. Hubo muchos milagros durante el ministerio temporal de Moisés, hubo muchos milagros durante el ministerio temporal de Josué. Entonces, ¿estuvo Dios de la misma manera? En cuanto a liderazgo, sí, en cuanto a relación, no. Dos cosas distintas. Dios puede estar respaldando un ministerio en el liderazgo, pero tal vez la persona no tenga la misma relación con Dios. Y ese es el aspecto focal aquí a considerar. Dios, pongamos un ejemplo, será igual la relación que Cristo, el Dios hecho hombre, tuvo con los apóstoles, igual con cada uno de ellos. Es evidente que no. Había tres que gozaban de su especial afecto, Pedro, Jacobo y Juan. Relación. A todos los respaldó, pero la relación que mantuvo fue mucho más estrecha con algunos de ellos. Y en el tiempo de hoy es exactamente igual. Dios es fiel a sí mismo, fiel a su palabra, puede estar con alguien, pero el nivel de relación no necesariamente es el mismo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no es repartida uniformemente en medio del mundo a todos sus hijos. Dios se reserva el derecho de amar más a unos hijos que a otros, y eso lo vemos en toda la Escritura. ¿Alguien se molesta por eso?
No, nadie puede molestarse por eso, ¿verdad? Dios es bueno y Dios hace como quiere. Me conformo con ser el hijo menos amado. Y creo que cada uno de nosotros podría decir eso. Señor, me conformo aun cuando sea tu hijo menos amado, después que sea tu hijo. Pero volviendo al tema, sí hay recompensas temporales en las acciones, de fe. Dios bendice a su pueblo. Dios le dijo a Josué, te engrandeceré. Es la promesa particular para Josué, pero es evidente que para los hijos de Dios, para nosotros hay recompensas temporales cuando hacemos el bien. Ahora, esas recompensas temporales no son por causa de la obra que ejecutemos, porque a nosotros Dios nos recompensara o no nos recompensara, tendríamos que hacer lo que Dios nos manda hacer. No es, Señor, hice esto, Señor, evangelicé, entonces ahora, por favor, dame lo que me merezco por haber evangelizado. Señor, serví en el ministerio, serví en esto, ahora dame lo que me merezco. Si Dios nos diera lo que nos merecemos por hacer eso, se abriría la tierra y nos vamos para el infierno. Porque eso es lo que merecemos por hacer un servicio tan malo y tan flaco en el pueblo de Dios. Es más, el servicio al Señor es un glorioso privilegio que Dios nos ha dado. ¿Sabe que, como dijo alguien, en el servicio está la recompensa? ¿Estabas esperando otra cosa? Sí, servir a Dios es un privilegio y muchas veces no lo entendemos así. Y es uno de los grandes problemas, una de las grandes tragedias de nuestro tiempo. Estos grandes predicadores que de grande no tienen nada muchas veces, que predican basura, se aproximan al final del culto a recoger dinero para ellos. Pues que les den dinero, eso es lo único que van a obtener. Nuestro Señor Jesucristo le dijo claramente a sus discípulos, les dijo, miren, cuando ustedes ya hayan terminado todo lo que Dios les ha mandado, todo, entonces digan, siervos inútiles somos. Qué bueno que a mí nadie me puede decir siervo inútil porque no he terminado lo que Dios me ha mandado, ni a siervo inútil llego. Y ninguno de nosotros llega a ese honroso título de siervo inútil, ¿verdad? Alguna vez le dije a uno de mis hermanos aquí cuando me trajo agua, gracias, siervo inútil, y se molestó. Pues bien, el tema es este, hay una recompensa que Dios nos da también por gracia. No gracias a la obra, no gracias a la acción de fe, gracias al Señor. No merecemos. Y les pongo un ejemplo de ese tipo de recompensas. ¿No siente acaso usted un gran gozo cuando sirve al Señor? ¿Quién no? Gran gozo. Porque hay una recompensa de gozo. Dios lo ha prometido, Dios lo hace. El grave problema está en cuando queremos ponerle precio a nuestro servicio al Señor. No, la paga la da el Señor. ¿Se acuerdan la parábola de los obreros en la viña? A cada uno le dio un denario. El Señor es el que sabe cuánto pagar. Entonces no nos afanemos por eso. Creo que aquí no podemos quedar simplemente ahí, sino que tenemos que pasar hasta el siguiente aspecto. Y es que las acciones de fe son parte de la manifestación de la providencia de Dios en su pueblo. El versículo 8, lo leo en la Reina Valera contemporánea, dice, a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diles que tan pronto como lleguen a la orilla del río Jordán se detengan allí. Esto es bien interesante porque los sacerdotes llegaron justo hasta la orilla del Jordán. El pueblo, recuerdan, estaba a 2000 codos, 914 metros más o menos del arca para evitar entrar en contacto con el arca del pacto. Están lejos, casi 1 kilómetro,
y los sacerdotes se detienen frente al río, el río crecido, el río Jordán que está allí. Y creo que vemos la enorme bendición de este orden y de la manifestación de la providencia de Dios que se empezaría a dar. Seguramente en otro sermón vamos a seguir hablando sobre esos actos milagrosos de Dios, pero viendo también la providencia de Dios en ese momento. Porque Dios, para actuar en ese momento, estaba usando medios humanos. Piénsenlo. Igual que había hecho con Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés antes de pasar el Mar Rojo? Extiende tu vara y deja que pase. Y ahora estaba usando el arca del pacto y a los sacerdotes, medios ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Pregunto, ¿hay algún poder especial en la vara de Moisés? No, era una vara. No, la vara se volvió serpiente, no había, Dios hizo eso. Había algo supremamente especial ahora que había crecido la revelación de Dios para el pueblo, había progresado, la entendían mejor, tenían el arca allí, el arca de la presencia de Dios, pero el arca por sí misma iba a hacer que se detuviera el Jordán, que se abriera el Jordán. No, es Dios el que obra de manera poderosa, de manera especial. ¿Y cuál es la prueba de que en el arca no había nada extraordinario, excepto la presencia de Dios, que era lo único extraordinario? Lo demás eran materiales ordinarios, oro, madera, las tablas, el maná, en fin, eso era lo que había. Pero ¿en dónde está la prueba de esto? El arca en un momento fue robada, sí, los que la robaron fueron castigados, pero fue robada. Y el arca hoy en día desapareció de la escena mundial. O creo que Indiana Jones la encontró, ¿no? Bien, entonces lo que estamos viendo es acciones extraordinarias de Dios de manera concurrente en la acción de Dios. Los sacerdotes llegan y se frenan frente al Jordán. ¿Por qué se detienen frente al Jordán? ¿Cuál es la razón final? Se detienen para que el pueblo, de manera ordenada, formado militarmente, pudiera reflexionar sobre lo que iba a pasar allí. Que la providencia de Dios, aún sus acciones extraordinarias, sus milagros, no pasaran desapercibidos por el pueblo. Que el pueblo no lo viera como algo normal o como algo que merecían, no, sino que vieran manifestado el poder de Dios allí en medio de ellos, para que ellos fueran conscientes de su debilidad y para que finalmente pudieran entender que ese resultado de la providencia de Dios siempre resulta en beneficio de los mortales, a quienes Él ha llamado, a quienes ha escogido. Y creo que una última aplicación aquí es necesaria. Dios obró con poder para salvar a su pueblo, pero el Señor quiso hacerle partícipes de tan grandes obras, no para compartir su gloria, sino para que se gozaran en su gloria. Y creo que aquí podemos dividirlo en dos formas, cómo Dios nos hace partícipes de su providencia. Y quiero hablar del sacrificio de Cristo. En primer lugar, la obra redentora de Cristo es por entero la obra de Cristo. El Padre ordenó desde la eternidad, decretó que así fuera. El Hijo ejecuta la obra y el Espíritu Santo de Dios la aplica en los corazones. Es una obra por entero de Cristo para salvación. El hombre no participa sino poniendo su propio pecado. Cristo nos salva con su muerte, nos limpia con su sangre, nos redime con su sangre para su gloria y ofrece su sangre al Padre Celestial en pago por los pecados del pueblo. Es una obra completa, gloriosa de Cristo, no necesita de nosotros. Y en eso todos estamos de acuerdo porque es exactamente lo que la Biblia dice.
pero en donde el Señor nos ha hecho partícipes. Que ese sacrificio sea creído y sea anunciado por nosotros. Y ese es el gran privilegio que tenemos hoy en día. Podemos decir, Cristo es el Salvador. Es el Salvador que murió por los pecados del pueblo. Podemos llamar al arrepentimiento, podemos enseñar sobre Cristo, podemos hablar de Cristo y allí estamos, por la providencia de Dios, participando en el anuncio glorioso del Evangelio. Cuán grande, cuán maravilloso misterio ha sido puesto en nuestras manos para que lo administremos, para que llevemos la palabra de Dios, para que llevemos la enseñanza del Señor, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirada. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 3 aspectos relacionados con las acciones de fe. Fueron ellos: en primer lugar, las acciones de fe son el resultado obediente a la voluntad eterna de Dios, versículo 6. Segundo, las acciones de fe tienen una recompensa temporal que no podemos ignorar, versículo 7. Y tercero, las acciones de fe son parte de la manifestación de la providencia de Dios a su pueblo, versículo 8. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, ¿crees que puedes ganar la salvación para tu alma a través de acciones caritativas o buenas que se te ocurren? No, no puedes hacerlo. Antes tu alma se hunde más y más en el infierno. Ven a los pies de Cristo, arrepiéntete de tus pecados y así tendrás el regalo de la gracia salvadora. Para los creyentes, hermanos, el mayor estímulo para vivir para el Señor de manera piadosa, verdaderamente por la fe, lo tenemos al saber que hemos sido comprados y reservados por Cristo para su reino glorioso. Amén. Oremos.